Familia Vida en Plenitud, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes en este día para poder hablar un poco y ministrar un poco acerca de la palabra del Señor en nuestras vidas. Damos gracias al Rey por su fidelidad, su misericordia. Damos gracias al Rey porque cada mañana Él nos revela, nos ilumina, nos da entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para conocer verdaderamente quiénes somos nosotros en Él y poder seguir así adelante, perseverando en el crecimiento y en la formación de Cristo en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque sabemos que en Casa Vida en Plenitud hay hijos tuyos que quieren proseguir a la meta, que quieren seguir al blanco, que quieren alcanzar la madurez, la plenitud de ese Hijo impartido en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias. Que tu palabra sea hoy una luz que alumbra nuestro entendimiento y que podemos llevar a la práctica todo lo que aprendemos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Qué bueno, mis amados, compartir con ustedes y entender cada una de estas verdades de este nuevo pacto, entender la realidad de lo que somos en Él, entender que como hijos suyos hay un crecimiento y una formación de Él en nuestras vidas. Quiero hablar de un tema que es reconocido para nosotros y es definitivamente que cada día lo conocemos más para poder darlo a conocer. Y precisamente en ese conocerle más es entender la realidad de lo que somos en Él, la semilla que contenemos en Cristo y que cuando transferimos esa semilla que está en nosotros a otros, se transfiere no un conocimiento intelectual, sino que se transfiere la misma vida de Cristo. El incremento de la vida de Cristo que está cada día más en mí, yo lo transfiero a otros para que ellos también puedan tener ese incremento de esa vida de Cristo. Jesús dijo que la dinámica de transferir el conocimiento de su palabra se compara con un sembrador que salió a sembrar la semilla. Y este no es un concepto de impartir conceptos teóricos o intelectuales, sino que al impartir la semilla se transfiere la misma vida. Cuando tú transfieres una semilla, estás transfiriendo la vida. Cuando tú estás dando de la semilla que contienes a otros, estás transfiriendo la vida. Se requiere que el oyente definitivamente sea esa buena tierra que hace que esa semilla produzca un resultado efectivo, un resultado o un efecto que es deseado por nosotros. Además debemos tener esa capacidad de diagnosticar ese avance del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Génesis 13, 14 al 18. Génesis 13, 14 al 18 dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manred, y allí erigió un altar al Señor. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional del 2015. El Antiguo Testamento contiene definitivamente, cuando tú lees todo esto, pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí? El Antiguo Testamento contiene sombras y figuras que en el Nuevo Pacto se transforman en una realidad para nosotros. Israel se dedicó a muchas cosas y aquí hay un ejemplo claro de Abraham también, de cómo Dios le muestra una sombra y figura de lo que nosotros íbamos a poseer. Una descendencia incomparable, una descendencia que sería como el polvo de la tierra, que es la misma eclesía,
pero también una descendencia en la tierra, que esa tierra es Cristo mismo en nosotros. Entonces, tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento definitivamente contiene sombras, tipos, figuras que en el Nuevo Pacto se transforman en realidades. Israel se dedicó también a matar filisteos, a amurallar ciudades, cuando tú lees. Y esto no significa que ahora un filisteo se vaya a aparecer en el patio de nuestra casa. Todas las cosas que en el Antiguo Testamento fueron externas, en este Nuevo Pacto son una realidad interior. No significa que ahora vamos a pelear contra los del Medio Oriente o los afganos que van a venir a nuestro país, porque son los filisteos del siglo XXI. No, son sombra y tipo y figura de una realidad que interior en este tiempo para nosotros, los hijos de Dios. Hoy las verdaderas batallas se pelean en el alma y en el espíritu. Creo que hoy nos involucramos en una tarea gigantesca sin tener entendimiento de muchas cosas, es decir, ese depósito de revelación. En la mayoría de los retos nos quedamos cortos porque no tenemos un plus interno requerido para afrontar la dimensión de la tarea que nos ha sido asignada. Todas las batallas definitivamente se ganan o se pierden en nuestro corazón. Cualquier victoria que queramos abarcar en el reino, en primer lugar debemos concretarla en nuestro ser interior. Todas las batallas de Israel fueron motivadas por el dominio de un pequeño espacio de tierra. Si miramos el mapa de Israel, te vas a dar cuenta que comparado con Colombia es más pequeño que el departamento de Córdoba en Colombia. Nos cuesta entender cómo Dios pudo armar tanto escándalo cuando Él creó los planetas, las galaxias, todo el universo. Y cómo armó tanto escándalo por una pequeña territorio, por una pequeña nación. ¿Por qué Dios pelea tanto por esa extensión de tierra tan pequeña? Moisés, Josué y los profetas de la restauración consagraron sus vidas peleando por un minúsculo pedazo de tierra. Israel no tiene industria petrolera, pero está rodeado de naciones árabes que flotan sobre impresionantes yacimientos de petróleo. El punto en cuestión es que lo que para ellos fue la conquista de Canaán, para nosotros implica ganar a Cristo. Para lo que ellos nos muestra el territorio de Israel como sombra, tipo y figura de algo mínimo y pequeño, para nosotros implica ganar a Cristo. Hechos 17:28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Hechos 17:28. Por lo tanto, la tierra es Cristo mismo y la tierra es de Cristo. Y podemos resumir el negocio del reino en invertir nuestras vidas para ganarlo a Él. ¡Wow! Definitivamente, en Él vivimos, en Él nos movemos y asistimos. De Él somos descendientes. Resumimos nuestras vidas en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos expresar, es para ganarlo a Él, es para ganarlo a Él, para que haya un incremento de la vida de Cristo, es para que podamos conquistar la nación de Canaán, la Israel espiritual, que es Cristo mismo impartido en nosotros. Filipenses 3, 8 al 9 dice, es más, dice el apóstol Pablo, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Y lo tengo todo por basura a fin de ganar. ¿Acaso Cristo no vivía en Él? ¿Acaso Cristo no estaba en el apóstol Pablo? ¿Y por qué dice, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él? ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? El valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. ¿Por qué Pablo quería ganar a Cristo si Cristo estaba en él? Mis amados, pues quiero decirles que hay un Cristo al que accedemos gratuitamente y es esa semilla que comenzamos hablando hoy.
la semilla de Cristo impartida en nosotros. Pero hay otro Cristo que debemos ganar. Día a día debemos ganarlo. A uno lo recibimos como un regalo, pero al otro lo necesitamos conquistar como la sombra y tipo figura de la conquista de la tierra prometida. Cristo es nuestro, pero tenemos que ganarlo. Hay una dimensión de Cristo en el reino que debemos ganar, que debemos crecer en Él, que debemos conquistar. Y esa es la batalla de nuestra alma. Esa es la batalla del Espíritu con nuestra alma, cuando está peleando realmente por ganar esa vida y ese incremento de la vida de Cristo. Wow. Filipenses 3:12 dice, no es que lo haya conseguido todo. A mí me asombra Pablo. Realmente me ha confrontado mucho las enseñanzas de Pablo, porque siempre veo un contraste cuando él enseña algo. No es que lo haya conseguido todo o que sea ya perfecto. Imagínese Pablo. ¿Qué podemos decir nosotros? Si esto dice Pablo, ¿qué podemos decir nosotros? No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Esa conquista de Cristo, esa plenitud de ese varón perfecto, esa medida de fe hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de ese varón perfecto. Cristo, mis amados, y quiero decírselo con todo mi corazón, es el objetivo más importante en la vida del reino. La mayor conquista en el reino no es material, no es cuántos bienes tienes, no es intelectual, cuánto conocimiento tienes de Cristo, sino la mayor conquista en el reino es la conquista espiritual. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si entendemos la vida de Cristo en nosotros y cada día queremos más de Él, en el sentido de ese crecimiento, en el sentido de esa formación, lo tenemos todo. Porque estamos completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Necesitamos recibir una revelación de la dimensión de Cristo como Rey en nuestras vidas. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo diciendo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar aún en su sufrimiento. Lo he perdido todo. ¿Qué hemos perdido nosotros con el fin de conocer a Cristo? ¿Qué hemos gastado nosotros? Si se le puede llamar pérdida, tal vez, porque todo es ganancia con el fin de conocerlo a Él. Pero Pablo decía, dando un entendimiento claro de esto, lo he perdido todo por conocer a Cristo, por experimentar su poder en mi vida. Colosenses 2:6-7 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Arraigados en Él, mis amados, edificados en Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que cada día seamos más arraigados en Él? Que cada día seamos más sobreedificados en Él. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Si lastimosamente muchas veces no queremos dedicar tiempo a las conexiones, como el pastor Jorge nos hablaba de la importancia de la conexión, de la importancia de estar conectados unos con otros para poder sostenernos, para poder ser sobreedificados, para poder crecer, para poder madurar, para poder llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Definitivamente, hermano, edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Si vivimos en Cali, no podemos andar por las calles de Bogotá. Si vivimos en Cali, ¿cómo vamos a andar por las calles de Bogotá si estamos en Cali? Es preciso encontrarnos en Bogotá para andar por las calles de Bogotá, transitar por sus calles.
Al vivir en esta dimensión llamada Cristo, podemos y definitivamente tenemos que andar en Él. No puedes decir que vives en Cristo y esto tiene que ser confrontante en nuestras vidas. No podemos decir que vivimos en Cristo, en la dimensión llamada Cristo, pero no andamos en Él. ¿Qué es andar en Cristo? Por lo tanto, no vivimos en una nación determinada, vivimos en Cristo. En el reino nuestras realidades son intangibles y espirituales, mis amados. Tú no eres ciudadano de esta tierra, vuelvo y te lo repito. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tu ciudadanía es intangible, es espiritual. Tú eres un hijo de Dios que posee la naturaleza del Padre, una naturaleza espiritual. Tienes vida eterna. Primera de Corintios 10, 1 al 4 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados anduvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Mira, todo esto es sombra, tipo y figura de lo que ahora tenemos en Él. La roca era Cristo. El apóstol Pablo deseaba que sus hermanos en Cristo no desconocieran que todos sus antepasados estuvieron bajo la nube espiritual que los acompañaba y que esa roca era Cristo. Pablo señala que el verdadero alimento que comemos no forma parte de nuestro almuerzo, sino que es un alimento espiritual y es ese Cristo resucitado e impartido como vida en cada uno de nosotros. En el reino nuestras realidades son intangibles y espirituales. Si estás buscando una realidad tangible y material, creo que no estás apuntando a la realidad donde has sido establecido y donde has sido puesto. En el reino nuestras realidades son intangibles y espirituales. Por eso en el Antiguo Testamento todo lo que era material y físico apunta a una realidad intangible y espiritual. Todos atravesaron el mar y fueron bautizados en la nube y fueron bautizados también en ese mismo mar para unirse a Moisés. Asimismo, todos comieron y bebieron también ese alimento y esas bebidas espirituales, pues que bebían de esa roca que era Cristo. Cristo impartido en nosotros. Todos tenemos ahora en este tiempo, los verdaderos hijos de Dios, tenemos esta realidad espiritual, comemos el alimento espiritual, bebemos de la misma bebida espiritual, estamos bajo la nube y hemos sido bautizados en una realidad espiritual que ahora vive y está en nosotros. Hemos sido sumergidos en esa realidad espiritual, en ese mar espiritual que es Cristo mismo, mis amados. Por eso debemos andar, debemos caminar en esa realidad espiritual y no salirnos de ese contexto espiritual donde hemos sido establecidos. Todo lo que se desconecta de su ambiente natural, de donde ha nacido, seguramente morirá. Esto fue una vez lo que aprendimos. Si tú sacas una matica de la tierra, pues se seca y se muere. Si sacas un pez del agua, se muere. Si somos sacados de nuestra realidad espiritual, donde hemos sido establecidos como hijos de Dios, seguramente nos vamos a secar y vamos a morir espiritualmente. Necesitamos, si vivimos en Cristo, necesitamos andar en Cristo. Efesios 3, 17 al 19 dice: para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan que ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Wow! Llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo podré ser lleno de la plenitud de Dios? ¿Cómo podré ser lleno de la plenitud de Dios? Para que por la fe Cristo habite en sus corazones, ya habita en mí. Pero hay otra dimensión de Cristo que tengo que conquistar. Y pido que arraigados, aquí viene, arraigados, cimentados
poniendo capa sobre capa, cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento definitivamente, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto último indica que nuestra bendición es ilimitada. ¿Cómo puedes tú medir la plenitud de Dios? ¿Cómo puedes tú calcular la plenitud de Dios en tu vida? Y dice que debemos ser llenos de esa plenitud de Dios. Esto indica definitivamente que la bendición con que hemos sido bendecidos, como dice Efesios 1:3, con toda bendición espiritual, es ilimitada, mis amados. Dios le dijo a Abraham y a Moisés que la tierra donde los introducía era buena y ancha, man. Era buena y ancha, mis amados. Era buena y ancha. Tenemos la tendencia de llamar bueno a cualquier cosa, ¿no? Pero cuando Dios dice que algo es bueno, definitivamente describe una realidad que no admite discusión alguna. Y por eso nosotros, establecidos en la realidad de Cristo, podemos declarar ahora mismo, si queremos hacerlo, que los próximos años seremos introducidos en una realidad buena y ancha. Viviremos en una esfera de amplitud y de riquezas espirituales ilimitadas. ¡Wow! Dirán ustedes, el hermano Abel se volvió profeta. No, estoy declarando lo que ya está escrito en la palabra, que para algunos es sombra y tipo y figura, y que para algunos es una promesa. Pero es que para nosotros no, en este tiempo ya no es sombra, tipo y figura. Y para nosotros en este tiempo no es una promesa, porque todas las promesas en Cristo son sí y amén. Para nosotros es una realidad. Y cuando Dios le declara a Abraham y a Moisés que la tierra donde los introducía era buena y ancha, imagínense la realidad espiritual, la tierra donde hemos sido establecidos nosotros. En los próximos años estamos viviendo y seguiremos viviendo en esa tierra buena y ancha, en esa realidad buena y ancha. Y viviremos en una esfera de amplitud, de productividad, de riqueza espiritual ilimitada. La incredulidad muchas veces nos puede llevar a achicar la medida en que disfrutamos a Cristo, ¿sabes? Mucha gente, hablando del nuevo pacto y de la gracia, también se han ido al otro extremo de no declarar una palabra que va hacia adelante, una palabra que va acorde al diseño de Dios, que no es adivinación, y les da temor a veces declarar la vida en la cual ellos han sido establecidos, la realidad donde ellos han sido establecidos. Hermano, es que no estoy hablando algo extraño. Estoy hablando la realidad donde hemos sido establecidos como hijos de Dios. Darlo a conocer, conocerlo más para darlo a conocer. La incredulidad definitivamente es uno de los enemigos que tenemos como hijos de Dios y que nos lleva a achicar la medida de la realidad de Cristo que podemos disfrutar. No creemos a la realidad de Cristo en nosotros y no creemos que esa realidad tiene que ser incrementada a través del conocimiento, a través de las vivencias, a través de la iluminación del Espíritu en nosotros. Juan 1:15-16 dice, Juan dio testimonio de él y en voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el quien viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y de su plenitud, vuelve a hablar de una plenitud, hemos recibido gracia sobre gracia. Y de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. La medida de la plenitud de Dios está en nosotros y está dada como semilla, pero corresponde que cada uno de nosotros la hagamos crecer a la estatura, al nivel de la misma plenitud de Dios. Gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todos. Hemos recibido gracia sobre gracia. Plenitud, ¿qué es plenitud? Significa algo infinito. Mire lo que significa plenitud. Infinito. Y por ejemplo, cuando nos paramos en la orilla del océano, a la orilla del mar, en la orilla del océano, y tenemos una imagen de lo que significa la plenitud. ¡Wow! Esto no tiene fin. El océano
Cuando nos paramos allá a la orilla, usted no le ve el fin. Usted dice, "Guau, ¿cuándo va a terminar?" Eso es plenitud. Algo infinito, algo que no tiene fin, algo que está tan lleno, pero que usted no puede calcular esa misma llenura. Podemos sacar agua del océano con una cuchara o con un vaso y no lo afectaremos en lo más mínimo. El océano es una representación de la plenitud de Dios que está en nosotros. Nosotros determinamos la medida en que disfrutaremos a Cristo. Los israelitas disfrutaron a Cristo cuando leímos ahí más atrás. Y ellos disfrutaron a Cristo en 3 medidas que usted podía ver ahí, ¿no? El cordero, el maná y la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto, ellos comieron el cordero, acuérdense de la Pascua, y con la sangre pintaron los dinteles de las puertas de su casa para que el heridor no los matara a ellos. Esta es una medida de disfrutar de Cristo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que algunos creyentes se quedaron en esa medida, en la medida del cordero que nos sirve para Egipto, pero no pasaron a la tierra prometida. Algunos se quedaron allí disfrutando de la salvación que da el cordero, pero no quieren disfrutar de la riqueza de la gracia que el cordero provee y de la amplitud de la tierra que Él nos está ofreciendo para disfrutar. Y yo espero que me estén entendiendo porque estoy hablando de un ámbito espiritual. La meta no es el cordero, sino la tierra prometida. Cuando predicamos salvación, para que la gente sea librada del infierno, les enseñamos a las personas a disfrutar del cordero. En el desierto, los israelitas también disfrutaron de otra medida importante que era el maná. Y esto fue bueno dentro del contexto. El maná representa el alma, el órgano que empleamos para expresarnos muchas veces, ¿no? Pero nuestra verdadera persona es espíritu. Lo único que nos capacita para negar el alma es un espíritu vivificado en Cristo. El maná, el alimento espiritual. Pero ¿por qué el maná se compara también con el alma? Porque era el deseo de los israelitas. Era el deseo de comer, era el deseo de alimentar su carne, su alma. Ese representa también el maná. Y era un concepto que yo no conocía, pero que ahora que lo conozco digo, sí, es verdad. Ellos deseaban comer otro alimento y Dios les envía el maná como un alimento espiritual, pero no entendieron la realidad de este alimento espiritual. No comían el maná como alimento espiritual, sino como algo que alimentaba su cuerpo físico. Y así hay muchos creyentes. No entienden el verdadero alimento espiritual que es Cristo en ellos y por eso no hay crecimiento. Quieren un Cristo que calme sus emociones, quieren un Cristo que sane sus dolencias, quieren un Cristo que apague todas sus circunstancias adversas, pero no comen verdaderamente a Cristo. Necesitamos entender ese maná espiritual. Nuestra verdadera persona que es espíritu necesita entender ese maná espiritual que nos capacita para negar el alma. Definitivamente entender que no somos un alma regenerada, sino un espíritu vivificado con Cristo, un espíritu integrado al Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos un espíritu con Él. Por eso tenemos la capacidad de negar todo aquello que en mi alma quiere gobernarme. Las emociones que quieren gobernar mi vida y hacer que el espíritu sea el real gobierno de mi vida. Que el espíritu gobierne todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea gobernado por la realidad espiritual del espíritu que me habita. Valga la redundancia. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mateo 28:19 al 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El Señor definitivamente siempre estará con nosotros. Él no se va a ir de nosotros.
Él vive en nosotros y habita en nuestro espíritu. Debemos negar nuestra alma como persona, pero no tal vez como el órgano. El alma es un órgano que nos permite expresarnos y manifestar lo que ocurre en nuestro espíritu. Pero no somos alma, sino somos espíritus vivificados. La palabra maná significa ¿qué es esto? Cuando el maná caía y ellos lo recogieron, decían, ¿qué es esto? Y el verdadero significado de maná, ¿qué es esto? A manera de pregunta. Caleb y Josué vivieron en medio de una generación rebelde y Pablo dice que comían del alimento espiritual que tiene que ver con la revelación. ¿Por qué tiene que ver el maná con la revelación? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este alimento espiritual? Revelación. 2 millones de personas, tal vez más, se levantaban todas las mañanas, recogían el maná en sus canastos y lo comían. Sin embargo, nunca se les reveló el verdadero maná, el verdadero alimento espiritual. Nunca se les reveló la verdadera bebida espiritual, que era la roca que les proveía esa bebida espiritual, la roca que los seguía permanentemente. Era una representación material de Cristo. Pero hubieron 2 hombres que entendieron esta revelación, Josué y Caleb. Ellos tenían definitivamente otro espíritu y se les reveló que al alimentarse comían y bebían a Cristo. Años más tarde declaraban que estaban tan fuertes como el primer día porque supieron disfrutar del alimento y de la bebida espiritual verdaderos. Mis amados, yo quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que el alimento y la bebida espiritual nos sostendrán fuertes mientras atravesamos el día de las batallas. El verdadero alimento y la verdadera bebida espiritual que es Cristo en nosotros, el entendimiento de esa realidad en nosotros, el ser arraigados y cimentados en Él, nos sostendrán fuertes mientras atravesamos las circunstancias adversas, mientras atravesamos las tormentas, mientras vienen tormentas contra la roca, porque estamos cimentados en Él, porque estamos sostenidos en esa verdadera roca, en el día de la batalla que es Cristo mismo. El maná para un hijo de Dios y para ellos fue muy bueno. Era el alimento que les proveía fortaleza física. Pero 2 hombres entendieron que no solo les daba fortaleza física, sino era fortaleza espiritual. Josué y Caleb. Pero no es la meta, el maná no era la meta. El cordero no era la meta. El maná no era la meta. El objetivo final es la tierra prometida. Filipenses 13 al 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El pastor Jorge nos hablaba de eso, del no retroceder, de proseguir a la meta. No es que lo haya alcanzado ya, sino que no importa las circunstancias que vengan a mi vida, yo conozco la naturaleza que poseo, sé quién soy en Cristo y sigo hacia adelante a ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Wow, mis amados. Definitivamente necesitamos entender la realidad de la roca espiritual que está en nosotros y hacer todo para que haya un incremento de esa vida de Cristo en nosotros. Perseverar en esas disciplinas del creyente que una y otra vez recordamos. El escudriñar las Escrituras, la oración, el meditar en Él, el servirnos unos a otros, el mantener la unidad espiritual, el estar fortalecidos por esa unidad, el congregarnos no significa una reunión física, el congregarnos es mantener la conexión que tenemos unos con otros en la unidad del Espíritu Santo. Todos necesitamos crecer. No es que lo haya logrado ya,
Mas una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, por seguir a la meta, por alcanzar el premio. Mis amados, yo los invito a que, como hijos verdaderos de Dios, que tenemos la vida de Cristo, dejemos lo que está atrás y prosigamos hacia la meta. No te puedes quedar viviendo en el pasado de las circunstancias tristes y adversas, porque no avanzarías, no crecerías, no habría incremento de Cristo. Tienes que seguir una milla más. Tienes que llevar la carga otra milla más. Tienes que muchas veces poner la mejilla. Y no estoy hablando en el plano físico. Estoy hablando de esos obreros de esa última hora que siguen adelante y que perseveran sin importar las circunstancias que puedan estar atravesando. Más grande que las circunstancias que atravieses es la vida de Cristo, la plenitud de Dios que vive y habita en ti, mis amados. La plenitud de Cristo que está en ti. Eso es mayor que cualquier otra cosa. Y sé que con esa plenitud que habita en ti, tú podrás seguir, como dice el apóstol Pablo, a la meta para ganar el premio que Dios nos ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Wow, mis amados. Esto se trata de seguir, de perseverar, de avanzar, de crecer, de ser formados, de estar unidos como hijos de Dios, unos con otros enlazados en una fortaleza espiritual irrompible. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, pero si tú estás como el llanero solitario tratando de crecer, no sé qué pasará ahí. Serías un cordón de un doblez y creo que ese se rompe muy fácilmente. Por otra parte, ya mirando otras cosas, Cantares 5, 12 al 15 dice: sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, montadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Sus brazos son barras de oro montadas sobre topacios. Su cuerpo es pulido marfil incrustado de zafiros. Sus piernas son pilares de mármol que descansan sobre bases de oro puro. Su porte es como el del Líbano, esbelto como el de su sede. Este pasaje habla de la tsunamita que el sabio eh, conocía como mujer y que quería, esa tsunamita que quería conquistar al rey, y expresa toda esa alegoría de figuras retóricas concernientes a una mujer esbelta. La primera figura también que usted va a leer en Cantares, Cantares 1.9, 1.8, precisamente también la compara con las yeguas enjavezadas de los carros de Faraón. Las yeguas, cuando habla de las yeguas de los carros de Faraón, significa que estas yeguas eran egipcias. Lo que quiere decir que mucha gente busca al Señor a través de procesos humanos, y esta es la forma en que la religión nos ha enseñado, esta es la forma en que la tradición religiosa nos ha traído, y mucha gente quiere buscar a Dios a través de esos procesos humanos. Gracias a Dios nosotros hemos tenido un cambio de mentalidad total y absoluto, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estas yeguas, aquí por eso hablamos de sombras, tipos y figuras. Todas estas yeguas significaban todos esos procesos humanos, todo eso en que nos enseñó la religión, la psicología, los libros de autoayuda. Eso es imposible definitivamente, y quiero ya terminar con esto, conectar la tierra con nuestros sistemas a partir de los procesos humanos, o conectarnos con el sistema a partir de esos procesos humanos. Por eso es que tenemos que mirar de qué otras figuras está hablando allí el libro de Cantares. Y otra figura que ahí en ese texto toma Cantares es el de la paloma. Y la paloma, pues claro, es mejor que una yegua porque tiene otras habilidades, ¿no?
pero aún hay algo, y es que tiene voluntad propia. La yegua tiene voluntad propia. Eh, entonces, con esa voluntad propia, pues va a funcionar como ella quiere, en los sistemas que ella quiere y hacer lo que ella quiere según su propia voluntad y no según el designio de Dios para su vida. Y otra figura que tú vas a ver en Cantares es el de los lirios. Y aquí estamos ya un poquito más encaminados porque esta flor no tiene voluntad propia, ¿sí? Y esta flor crece y se embellece según la voluntad de su amo o del que las siembra, el que las cuida, el que las abona. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Pero hay otra cuarta figura que miramos ahí en el texto y es el de una columna en el templo. Y esta columna, aunque no tiene voluntad, hay algo maravilloso que tenemos que entender y es que está en el templo y lo sostiene. Con esto quiero decirte que todo esto es sombra, tipo y figura de lo que tú y yo somos. Mis amados, todo apunta a que la semilla está en nosotros y tenemos que transmitirla a otros. Y por eso, en comparación a esta columna que está en el templo, quiero decirte, Casa Vida en Plenitud, que somos columnas y baluartes de la verdad. Mis amados, tenemos la plenitud de Dios, estamos arraigados, sobreedificados en Él, tenemos su semilla que lo llena todo en todo, tenemos el gobierno del Espíritu sobre nuestra alma, tenemos el incremento y estamos ganando y conquistando ese Cristo, el incremento de la vida de Cristo que nos lleva a vivir plenamente y a disfrutar plenamente de la tierra espiritual prometida donde hemos sido establecidos. Y por eso ahora, con plena certeza y con plena fe puedo decir que tú y yo somos columnas y baluartes de la verdad. ¿Qué responsabilidad tenemos? De transmitir esta verdad, de ser luminares en el mundo, de conectar el mundo con la vida del Espíritu, en el sentido de darlo a conocer y que el mundo conozca y vea a Cristo a través de nosotros. Qué responsabilidad tan grande. Mis amados, cerremos nuestros ojos, démosle gracias al Rey por su fidelidad y por su misericordia. Señor, gracias. Porque tú nos hiciste columnas y baluartes de la verdad. Porque tú nos has dado un entendimiento, has quitado los velos de la religiosidad, has roto con los velos del costumbrismo, de los paradigmas que traíamos. Y hoy, Señor, en esta nueva realidad espiritual donde nos has depositado y donde nos has puesto y establecido, arraigados y cimentados en ti, somos columnas y baluartes de la verdad que tenemos que reflejar la vida y la naturaleza del Rey que nos habita, Señor. Padre, gracias por Casa Vida en Plenitud, que aún en medio de las circunstancias difíciles, Señor, se sobrepone a todo esto y prosigue a la meta, avanza. Hay un incremento de Cristo en cada uno de nosotros que nos lleva a avanzar y a crecer en ti, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque la verdad de Cristo en nosotros trae sanidad, trae libertad, trae abundancia, trae provisión, nos lleva a ver esas puertas abiertas para poder crecer en nuestra economía de acorde al propósito tuyo y a tu voluntad, Señor. Que todo lo que hagamos entendamos que es una realidad espiritual donde tú nos has puesto. Que podamos disfrutar de las riquezas de tu gracia, de las riquezas de tu gloria que son en Cristo Jesús y sobreabundar en ellas, Señor. Padre, para que otros puedan conocerte para darte a conocer, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, mis amados. Mañana 9 de la mañana nos vemos por Zoom. Sus aportes ahí hice unas preguntitas, pues de acorde a esas preguntitas también podamos responderlas y podamos dar nuestros aportes. Chao, bendecidos y bendecidas en Cristo Jesús.